Tiempos solemnes están por venir, la mañana viene, y también la noche. La luz dora las nubes que coronan las cumbres. Pronto su gloria se revelará. El sol de justicia está por salir. La mañana del día eterno para los justos y la noche perpetua para los impíos. El pueblo de Dios espera con ansia las señales de la venida de su Rey. Cristo viene en las nubes del cielo con poder y grande gloria y con millares de ángeles. ¿Quién lo recibirá en paz? Vendrá para ser glorificado por sus santos y ser admirado por todos los que creyeron. El fin de todas las cosas se acerca. El gran día del Señor está por venir. ¿Quién estará firme? Es necesario preparar el camino delante del príncipe de paz que viene sobre las nubes de los cielos. Se reeslabonarán las cadenas familiares rotas. El Señor nos ha hecho depositarios de la sagrada verdad. Hemos de levantarnos y resplandecer. Asiste a nuestro culto de adoración familiar y prepararnos para el encuentro del Señor los sábados a las 10 de la mañana. Todos están cordialmente invitados. Buenas tardes, amigos, hermanos que nos acompañan de nuevo en esta programación. Como cada sábado, en las tardes estamos aquí para estudiar con ustedes la palabra de Dios. Esperamos que no le cambien, nos acompañen. Vamos a descubrir grandes cosas en esta tarde, la continuación de lo que aprendimos la otra semana acerca del misterio de Babilonia. Vamos a darle continuación. Acompáñenos, tengan su Biblia a la mano para que ustedes también puedan comprobar lo que la palabra de Dios nos invita a conocer. Le damos las gracias, pastor, por acompañarme en esta tarde. ¿Quiere mandar un saludo? Claro que sí. Gracias, amigos, por estar sintonizando, y Dios nos guarde en el estudio que tendremos a continuación relacionado con la bestia y el anticristo. Cuanto más podamos aprender, tanto más luz habrá en nuestro corazón, pero especialmente que aprendamos a ver a Jesús como Amén. Nuestro Salvador personal. Amén. Bueno, para poder abrir la palabra de Dios, vamos a invitarlos a dirigirnos a Dios para que nos dé permiso a través del Espíritu Santo para poder hablar palabra viva. Vamos a orar. Padre amoroso, que moras en las alturas de los cielos, con humildad nos dirigimos a ti, buscando tu perdón y buscando, Señor, nos acompañes a través de tu Santo Espíritu para poder hablar lo que tú tienes para el pueblo que nos está visitando en esta tarde a través de los canales. Acompáñanos, Padre Santo, protégenos, que lo que digamos sea lo que nuestro Señor Jesucristo quiere que se diga, la palabra viva y eficaz y más penetrante que una espada de doble filo. Padre Santo, queremos pedirte que lo que se hable vaya acompañado de misericordia y de bondad. Acompáñanos pues con el perdón de nuestros pecados, te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. 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 Bueno, pastor, gracias por acompañarnos en esta tarde y vamos a continuar el estudio que empezamos la otra semana acerca de Babilonia, misterio. Dimos un avance bien grande la otra semana acerca de que miramos la palabra Babilonia. Dice, en el estudio anterior miramos que la palabra de Dios nos enseña que la palabra Babilonia es un símbolo de apostasía. Sí. Cierto, muy bien. Y luego, como así, un símbolo, lo mismo que literalmente, Babilonia literalmente en Génesis fue un símbolo de apostasía. En Bien. Génesis 11, ¿se recuerda que? Sí. Para esto queremos decirle, amigos, que Babilonia va a representar absolutamente al hombre en su grupo, en su población, como enemigo de Dios. Efectivamente comienza en Génesis 11, cuando allí Nimrod funda la ciudad de Babel, pero luego con el paso de los siglos va tomando otras formas. Una de las grandes maneras que luego el Antiguo Testamento va a recoger es la de Babilonia, la de Nabucodonosor. Nabucodonosor florece en el siglo VI, él muere en el 562 a.C. Y el hombre hizo un gran poderío de Babilonia, pero también Jeremías, que fue el profeta contemporáneo, lanzó muy duras palabras, calamidades y maldiciones contra Babilonia. Esto aparece en Jeremías capítulo 50-51. Y entonces ello ilustra acabadamente cómo Dios mira a sus últimos enemigos,
al pueblo enemigo, hijos de Satanás en los últimos días. Pero se los simboliza como Babilonia. Babilonia, entonces, al rastrear Babilonia en los siglos pasados, allí se observa el paralelo que hay entre esta gente maligna de los días de Nabucodonosor, o aún antes, con la gente moderna que son enemigos de Dios. Amén. Por allí vienen los paralelos interesantes para ver cómo la antigua Babilonia aparece ahora retratada en la mística, en la espiritual o simbólica Babilonia. Amén. Gracias, pastor. Como acaba de decir el pastor, ahora vemos Babilonia es representada por una mujer. Sí. Una mujer en la palabra de Dios representa a una iglesia. Sí. Interesante. Ahora, hay una invitación de Dios a los que se encuentran en Babilonia. Eso lo estudiamos la otra semana, amigos. La invitación de Dios es a salir a su pueblo. Miramos quién es su pueblo, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Ahora hay una invitación al pueblo que está en Babilonia a salir y a pertenecer al pueblo de Dios. También miramos, hermanos, que Babilonia es un sistema de religión universal. ¿Cierto, pastor? Sí. Es un sistema de unión universal. Apocalipsis 18:5, ahí nos lo dice. Se hace llamar la madre de las rameras, también estudiamos eso. Hoy en día se conoce una iglesia muy popular que se llama la Santa Madre Iglesia. Ellos mismos se pusieron ese nombre, la Santa Madre Iglesia. Se le llama madre, en Babilonia se le llama la madre de las rameras. Estamos hablando lo que la Biblia enseña, hermano, no es que nosotros queremos ser irrespetuosos ni nada, sino que estamos estudiando lo que la palabra de Dios nos permite hablar. Ahora, también miramos que los fundamentos de este sistema apóstata no están respaldados por la palabra de Dios. No están respaldados por la palabra de Dios. Por eso es que se llama un sistema apóstata. Y podemos empezar allí, pastor, con esos fundamentos que no están respaldados por la palabra de Dios. Por ejemplo, quizás no lo tocamos la otra semana, pero ahí están ciertos fundamentos de esta Babilonia mística. Por ejemplo, dicen que los 10 mandamientos no son válidos. Esa es una doctrina de ellos. Aquí hay como 7 doctrinas que nos mencionan. Y en Mateo 5, del 17 al 18, ahí nos dice lo que Jesús habla acerca de la ley de Dios. Tal vez hacemos una pequeña corrección o salvedad. Ajá. Para ser más precisos en la exposición. No es que el catolicismo rechace los 10 mandamientos, rechaza muy pocos de ellos. Cierto, pero cierto. Ya el apóstol Santiago dijo que el que viola un mandamiento los viola todos. Capítulo 3 de Santiago. Aquí el propósito es mostrar que hay un sistema que cambió la ley y con haberla adulterado, aunque sea 1 o 2 mandamientos, ya la ley de Dios pierde su vigor, es completa, todo ello abarca la voluntad de Dios. Y en el caso del sistema papal, ya del siglo II, ya tuvo problemas con respecto a la observancia del sábado como el día del Señor. Ese es el origen del domingo, que nace desde las ideas de Roma, del Imperio Romano de Occidente, pero en este caso no el imperio pagano, sino la misma iglesia romana, católico romana, es la que va haciendo los cambios respecto de ese día, el día sábado. Pero entonces, noten, no hace falta atacar toda la ley, sino con que un mandamiento quede atacado, hace inválida toda la ley. Amén. Gracias, pastor. De hecho, es la letra B. O sea, salen aquí las doctrinas falsas por numeración, y la que usted acaba de decir era la letra B, que dice, guardan el domingo en vez del sábado. La letra C, dicen que el rapto es en secreto. Ese es otro mandamiento, otra doctrina que no está respaldada por la palabra de Dios. Sí. La D, dicen que hay una segunda oportunidad para salvarse después de la muerte, cosa que la palabra de Dios tampoco apoya, pastor. Y luego dice que también algo que no apoya y que ya hemos estudiado aquí, que hay un infierno donde Dios va a atormentar a la gente con fuego por la eternidad. Miramos que la palabra de Dios tampoco apoya
esta doctrina. Luego otra más, dicen que los muertos están vivos en los cielos. Otra doctrina, hermanos, amigos, que la palabra de Dios tampoco apoya, la Biblia tampoco apoya, porque hay mucha luz en cuestión de estas doctrinas. La última, bueno, de esta hay más, pero nomás aquí me ponen estas. Niegan el bautismo por inmersión. También es otra doctrina que tampoco está apoyada por la palabra de Dios, pastor. Ahora, aquí es donde radica el peligro, amigos. El hombre lee en la Biblia que el Señor castigará al impío y su cuerpo será convertido en ceniza y dejará de existir. Pero la iglesia enseña lo contrario, diciendo que hay un tormento eterno que arderá para siempre y no se consumirá el fuego del infierno. Ya lo estudiamos. Ahora, ¿qué nos toca a nosotros? Dice, al aceptar esta enseñanza, el hombre asume que está en la Biblia. ¿Cierto, pastor? Sí, así es. Porque los que lo están enseñando son líderes, son sacerdotes. De esa manera se confunde y no obedece la Biblia ni acepta ninguna enseñanza de lo que vienen predicando el Evangelio de Jesucristo. Lo que cree como falso, aceptando la doctrina de los hombres. Ahora allí Jesús lo dijo muy claro. Vosotros enseñáis, predicáis doctrina de hombre. Jesús mismo lo dijo en aquel tiempo a los líderes, pastor, que enseñaban la palabra de Dios, porque enseñaban doctrina de hombres, no tanto la palabra de Dios. Hoy pasa lo mismo con nosotros. Ahora, para entrar ahora sí, este fue nomás ciertos fundamentos que tiene la Babilonia. Ahora vamos a entrar ahora sí al estudio que nos toca en este día. El título es El papado, pasado, presente y futuro. Y la pregunta que nos viene es, ¿cómo nos describe Dios a la bestia en Apocalipsis 17:8? ¿Cómo nos la describe Dios a la bestia en Apocalipsis 17:8? Miren lo que dice Apocalipsis 17:8. ¿Lo leo? Apocalipsis 17:8 dice, la bestia que has visto era y no es, y está para subir del abismo e ir a perdición, y los moradores de la tierra, aquellos cuyos nombres no están escritos desde la fundación del mundo en el libro de la vida, se asombrarán viendo a la bestia que era y no es y será. Pastor, aquí es donde necesitamos su ayuda. El significado, cómo interpretar este versículo de Apocalipsis 17:8. Muy bien. En primer lugar, queridos amigos, miren que el versículo describe a la bestia como una parodia de Jesús. La bestia que era, no es y vuelve a ser. Pasó con Cristo. Jesús es el que era, murió, resucitó y es ahora una parodia de Jesús. Les voy a invitar a que me acompañen a ver esta parodia en el libro de Apocalipsis, capítulo 1, describiendo a Jesús, al Hijo de Dios. Leo los siguientes textos. Versículo 17 y 18 de Apocalipsis 1. Cuando lo vi, caí como muerto a sus pies, y él me dijo, o puso sus diestra sobre mí, diciéndome, no temas, yo soy el primero y el último. Noten ahora, el que vivo, estuve muerto, mas he aquí que yo vivo por los siglos de los siglos. Fíjese entonces esta progresión. Él vive, luego muere, resucita y vuelve a vivir. He aquí que vivo, no es y será. Así ocurre con la bestia. La bestia entonces es una parodia de Cristo. Ahora, ¿cómo se cumple el texto de Apocalipsis 17:8? Que es lo que preguntó acá mi hermano. Vamos pues entonces al texto. Abrámoslo. 17, versículos 8. Leo así. La bestia que has visto era
y no es, y está para subir del abismo, es decir, la bestia que será, e ir a perdición. Y los moradores de la tierra, aquellos cuyos nombres no están escritos desde la fundación del mundo en el libro de la vida, se asombrarán viendo la bestia que era, no es y será. Fíjense que esta bestia nos va a decir desde el versículo 7, miren todavía más, el ángel me dice, me explica, ¿por qué te asombras? Yo te diré el misterio de la mujer, de la bestia que la trae, la cual tiene las 7 cabezas y 10 cuernos. La bestia que has visto era y no es. Y luego entonces dice que la gente se va a asombrar viendo a la bestia que era y no es y será. Y entonces explica más sobre, o para la mente que tenga sabiduría. Y significa entonces acerca de las 10 cabezas. Son 10 reyes. Otra vez vamos a invitar a que leamos el texto. Versículo 9. Esto es para la mente que tenga sabiduría. Las 7 cabezas son 7 montes sobre los cuales se sienta la mujer. Y a la vez son 7 reyes. 5 de ellos han caído, uno es y el otro aún no ha venido. Y cuando venga es necesario que dure breve tiempo. La bestia que era y que no es también el octavo y es de entre los 7 y se va a la perdición. Entonces, lo que cabe acá, para que quede claro, es primero averiguar qué es esto de las 7 cabezas. 5 que han caído, una que es y la otra está para venir. Y luego viene el octavo, que es de entre los 7, dirá el texto bíblico. Bien, las primeras 5 cabezas, ellas son reyes que fueron, luego viene una que es y la otra está para venir. Ahí están los 7. Luego vendrá la octava. ¿A qué se refiere? Bien, computando desde los tiempos de Nabucodonosor, de Babilonia, las cabezas que representan reyes, reinos, simbolizan cada uno de los periodos del poder enemigo dirigido contra Dios. El caso de la primera cabeza será Babilonia. La segunda cabeza es Medo-Persia. La tercera cabeza es el reino de Alejandro Magno. La cuarta cabeza es un reino de hierro, representa el Imperio Romano de Occidente. Y entonces a continuación se describe, no vamos a hablar de un quinto reino, sino que va como desmoronándose, parece el hierro y los pies de hierro con mezcla de barro. Ahí entran las etapas de la Roma. Sí, y es la primera Roma que cae en el 476. Lo siguiente es el gobierno de las tribus, 10 tribus bárbaras, que lideran, habían tomado posesión de Roma, y entonces de las 10 tribus bárbaras, para que aparezca el 11º cuerno, el anticristo, hacía falta que 3 cuernos de los 10 cayeran. Y efectivamente son cuernos arrianos, el primero de los cuales va a ser el reino de los vándalos. Luego vienen los érulos y después los ostrogodos. Estos son los 3 cuernos que debían caer. Caído el último, los ostrogodos, ahí entra en poder la bestia, que luego se la va a llamar la bestia que era, luego que no es, porque se le quita el poder, y luego vuelve a ser. Entonces, ¿cómo armonizar los textos? Acá se describen varias cosas. La bestia y sus cabezas. La bestia es la bestia que era, no es y será. Con respecto a las cabezas de la bestia, acá se nos dice que son 7 cabezas y hay una octava que está para venir, que forma parte de las 7, y luego va a aplastar al resto, va a quedar ella sola. ¿Cómo sabemos qué representan las 7 cabezas? 5 de ellas han caído y representan entonces los reinos que van desde Babilonia. El siguiente es Medo-Persia, el siguiente es Alejandro Magno, el que le sigue todavía sigue siendo la Roma. Fíjese que eran 4 reinos. Tenemos la tercera, Alejandro Magno, la siguiente va a ser la Roma papal. Y la que viene, la quinta, es la Roma eclesiástica. 5 han caído. Por lo tanto, la visión, así como se la presenta para ubicarla en el tiempo, la visión fue dada para los que habitan 1798. Allí van a ver que 5 han caído. Una representa el gobierno de Estados Unidos. Y la otra está para venir, representa el siguiente poder, que en Apocalipsis capítulo 13, ahí se la llama la imagen de la bestia. Ese es el siguiente poder. Así que, amigos, tenemos los 5 primeros: Babilonia, Medo-Persia, Grecia, la Roma pagana y la Roma papal. Luego tenemos 2 más y un
octavo por venir, o sea, uno más, serían 3. Los 2 que siguen, siguiendo el orden de Apocalipsis 13, tenemos el papado, a continuación Estados Unidos y a continuación la imagen de la bestia. Por lo tanto, los 2 que quedan son Estados Unidos, después de lo cual va a dar espacio a la aparición de la imagen de la bestia, que es la unión de Estado e Iglesia que caracterizó a la primera bestia, la marítima. Esa imagen de la bestia es la que da órdenes de imponer la marca de la bestia primera, original. Entonces, esta es la descripción que nos da las 10 cabezas, o en este caso van a ser, 10 cuernos es una cosa, van a ser 7 cabezas. 5 han caído, una es y la otra está para venir. Luego la bestia, se nos dice que la bestia era, no es y será. El tiempo del no es de la bestia es el tiempo de la cabeza que es. Cuando recibió la herida mortal, no es. Exacto. Cuando las 5 primeras cabezas fungen hasta que el papado recibe su herida mortal y entonces comienza el siguiente periodo que dice no es. No es. No es. Pero a la vez, de las 10 cabezas, 5 han caído, luego viene uno que va a ser y la otra está para venir muy breve. La que va a ser es la que le sigue al Vaticano. En Apocalipsis 13 es la bestia de Estados Unidos. Y luego entonces, al final, es la unión de Estado e Iglesia. Eso es la imagen de la bestia. La imagen es una exacta copia de la primera bestia marítima. ¿Cuándo se convierte en copia? Cuando le copia, le hace igual que a la bestia marítima. Esto es la unión de Estado e Iglesia. Entonces la imagen de la bestia será la unión de Estado e Iglesia, perseguidor contra el pueblo de Dios. Esta es la explicación más simple. Lógicamente, que si hubiera gráficos se hace más rápido. Pastor. Pero se entiende. No, gracias, pastor. Hay algo que me llama la atención y que se dice como afirmativo acerca de las 7 cabezas, dice, y son 7 montes. Sí. Ahora, también tiene algo literal acerca de los montes que le rodean a Roma, ahí donde está el Vaticano. Mire, muy interesante. Se habla mucho de eso, de los nombres de los montes, como algo literal, pero estamos hablando aquí de algo simbólico. Bueno, parcialmente. Los 7 montes son los 7 montes antiguos de la antigua Roma que están del lado occidental del río Tíber, mientras que el Vaticano está del lado oriental del río Tíber. El río Tíber atraviesa toda Roma, toda Italia, o sea, mayormente la ciudad de Roma, ahí, para no decir toda Italia, la ciudad de Roma. Entonces, la antigua Roma pagana estaba del lado occidental, del lado izquierdo mirando el mapa, como yendo para España. Entonces, de ese lado, de la ribera, ahí estaba fundada la antigua Roma. El Vaticano está del otro lado, del lado oriental del río Tíber hacia la derecha. Pero aquí que al hablar de Roma se nota el poder que tiene, por eso es que del asiento pagano ahora vamos al asiento papal. Es el papal que tiene el poder absoluto. Y entonces allí es cuando se va a cumplir la profecía que 5 han caído, el papado es el último, en 1798. Uno es, que es el siguiente poder que le sigue al papado en Apocalipsis 13. ¿Cuál es? Es el gobierno de Estados Unidos, lo que se llama allí la bestia con cuernos de cordero, pero habla como dragón, que después se le va a llamar falso profeta. Y entonces este séptimo poder, la imagen de la bestia, esto se va a difundir en todo el mundo cuando todos pongan la marca de la bestia siguiendo el modelo del papado, que esté casada con un marido. Entonces, por concordato se va a ordenar que cada nación, una cosa tremenda que ocurrirá en algún tiempo, si seguimos la interpretación de la bestia original, que es la bestia marítima, como esta otra terrestre le construye una estatua y entonces le sopla y esta comienza a moverse y aún a perseguir y a matar si uno no adora a la primera bestia. De eso trata entonces estos símbolos de Apocalipsis capítulo 17. Amén, gracias, pastor. Ahora, esperamos que haya sido entendible lo que se habló ahorita, porque la historia lo aprueba, pastor. Absolutamente, miren, todo lo que estamos exponiendo acá, la historia va a corroborar en cuanto al tiempo medieval. No hay nada que, a menos que se quiera reescribir la historia, cosa que se está haciendo. Haciendo minimizar los números de las persecuciones y matanzas del Santo Oficio de la Inquisición.
De modo que la gente que estudia, que investiga, dice, pero no ha sido tanto, ha sido mucho menos, para relativizar e incluso para cargar las tintas sobre los herejes. Son ellos los que llevaban conductas altisonantes, que eran gente perniciosa y por lo tanto merecían ser castigados. Cuando se habla de esa manera, tratando de hacer más honesta la parte perseguidora, se llama cohonestar. De modo que cuando uno escucha esas historias, dice, no eran tan malos, realmente esta gente merecía ser castigados y aún muertos. Es porque se está torciendo la historia. Así ha pasado con los albigenses, los hermanos de Albi, en Francia. Ellos fueron masacrados, fueron muertos, por el solo delito de tomar la Biblia y resistir al dominio del poder sacerdotal, el ego te absolvo de los curas, por ejemplo. Eso fue algo que caracterizó a esta gente, los albigenses, y fueron perseguidos por no aceptar la revelación textual, según ellos, de los católicos, de que se debía sumisión al obispo de Roma. Amén. Gracias, pastor. Ahora, entramos en la siguiente pregunta de aquí mismo de Apocalipsis 17. Ahora vamos a entrar a la versículo 12, pastor. Bueno. Apocalipsis 17, 12, la pregunta es, ¿qué representan los 10 cuernos? Ya miramos lo que representan las 7 cabezas, los 7 montes. Ahora dice, ¿qué representan los 10 cuernos? Apocalipsis 17, 12. Dice, y los 10 cuernos que has visto son 10 reyes que aún no han recibido reino, pero por una hora recibirán autoridad como reyes juntamente con la bestia. Ahora, los cuernos son los 10 reinos. En un tiempo, pastor, estos reinos, como acaba de decir usted, fue la Europa cuando se dividió en tiempo de Roma. Daniel 7, 24, 25, ¿no? Sí. Pero ahora, esto es para estos días. Efectivamente, el símbolo de la cabeza con 10 cuernos que aparece en Apocalipsis 17, 12, había aparecido antes en Daniel capítulo 7, de una bestia que también tiene una cabeza, la bestia, y 10 cuernos. Solamente que aquí se habla de la aparición de un 11º cuerno, se le llama el cuerno pequeño, que para poder despuntar debían caer 3 primeros. A su momento se dijo, los vándalos, érulos y también los ostrogodos. Ellos debían caer porque eran enemigos de los católicos al sostener la doctrina de los arrianos. Ellos eran de Arrio. Arrio se caracterizó por negar la deidad de Cristo. Y la Iglesia Católica sostenía que eran descendientes del mismo Dios, Cristo como Dios. Entonces, por eso ellos necesitaban hacer que la gente crea que Jesús es Dios. Y es correcto, Jesús es Dios. Y entonces ellos como descendientes defendían que Dios les había dado semejante poder de castigar aún a los herejes, cosa que eso sí es falso. Entonces, ahí estamos teniendo un poder del tiempo medieval que hacía su voluntad. Esto es lo que queremos mirar ahora, si este poder reaparece. ¿Y de qué modo reaparece? Los 10 antiguos cuernos sucedieron al Imperio Romano y pueblan Europa. Los francos, burgundios, anglosajones, muchas tribus, las 10 tribus, van a conformar Europa. Ahora, estas cabezas del tiempo del fin van a representar las naciones y cada uno de los presidentes va a representar entonces el amo allí que presidente, estadista, monarca, lo que fuera, tiene su propio territorio, que es la cabeza. Entonces, aquí tenemos 7 cabezas y 10 cuernos. Los 10 cuernos, ellos, así como la antigua cabeza con 10 cuernos de Daniel 7, ahora en la moderna cabeza de la bestia con 10 cuernos, representarán, si aquí las tribus que poblaron las naciones de Europa, aquí tenemos las naciones propiamente, con sus presidentes, sus reyes. Son ellos los que ahora entran en acción con la bestia. El texto dice que ellos son reyes, pero no tienen autoridad. La van a tener con la bestia incluida, pero luego algo pasa que estos le ceden el poder y el trono a la bestia.
Bien, eso lo cuenta Apocalipsis capítulo 17, versículos 12 y 13. El 13 en particular, allí dice que le entregan su poder, su trono a la bestia. Capítulo 17, versículo 13. Ahora, esto nos apoya a nosotros para mirar que sí esto está en el futuro. Está en un futuro próximo. Esto nos apoya, Sí. que está en un futuro, porque le van a dar el poder a la bestia que está surgiendo de Apocalipsis 13. Si usted me permite, Ajá. puedo dar un pequeño escenario potencial, cómo esto podría ocurrir. Y esto sirva solamente como ilustración, Rodolfo. Amigos, Apocalipsis capítulo 17, versículos 12 y 13, describe el actual movimiento de las naciones que conforman el nuevo orden mundial. El propósito es someter a todas las naciones para que ellos las regenteen por causa del dinero. Mírenlo cómo lo expresa Apocalipsis, les invito, capítulo 18. Van a ver lo que hacen los mercaderes de la tierra. Capítulo 18, versículo 11 y 12. Prestémosle atención. Bien, lo tenemos. Y los mercaderes de la tierra lloran y hacen lamentación sobre ella, porque ninguno compra más sus mercaderías. Notemos, mercaderes tales, voy a dar nombres. Son las élites de la agenda globalista. El caso de Soros, Bill Gates y los grandes inversores que manejan dinero, el Foro Económico Internacional, el Fondo Monetario Internacional, todos ellos forman los mercaderes. Y van a ver, mis queridos hermanos, cómo ellos ahora comercian, pero hay un botín especial para comerciar que lo están llevando adelante ahora por medio de la cuarentena. Voy a ser más directo todavía, Rodolfo. Déjenme leer el texto nomás. A ver, ¿cómo llama la Biblia al botín que los mercaderes están manejando? Otra vez, Apocalipsis capítulo 18, versículos 11 y 12. Dice, los mercaderes de la tierra lloran y hacen lamentación sobre ella porque ninguno más compra sus mercaderías. 12 y 13 también. Mercadería de oro, de plata, piedras preciosas, perlas, lino fino, púrpura, seda, escarlata, madera olorosa, todo objeto de marfil, todo objeto de madera preciosa, de cobre, hierro y mármol, canela, especias aromáticas, incienso, mirra, olíbano, vino, aceite, flor de harina, trigo, bestias. Ya nos estamos acercando al botín con el cual los mercaderes del Fondo Monetario Internacional, del Foro Económico Mundial, todos van a intervenir a echarle mano a este botín. ¿Cuál es? Mirra, olíbano, vino, aceite, flor de harina, trigo, bestias, ovejas, caballos, carros y esclavos, almas de hombres. Ahí está. Este es el gran botín. Amigos, si queremos ver el cumplimiento, el planeta todo se han vuelto esclavos de estos grandes, de las élites de la agenda globalista. Los grandes inversionistas, yo di nombres, Soros, Gates, el Foro Económico Internacional, el Fondo Monetario Internacional, Foro Económico Mundial, todos ellos y más son los que manejan plata. Y al estar nuestro mundo hundido en la bancarrota, ahora vienen los préstamos. Más o menos, para ilustrarlo, como en el tiempo de José. Cuando José, durante aquellos 7 primeros años, recuerdan, de abundancia, que se juntó toda la comida que se podía juntar, llegan los 7 años de escasez. Y la gente comienza a vender, a negociar con el gran negociante que era José. Y así recibían comida. La gente sigue el hambre arreciando. Ahora ya se les sacaban su dinero, van a vender las tierras, venden los caballos, venden la familia para poder comer. Se venden a sí mismos, se vuelven esclavos de José. José es el mercader de la tierra en ese momento. ¿Notan si ustedes miran el paralelo? Solamente que moralmente son dos cosas distintas.
En el caso de José, moralmente es el Hijo de Dios, es un representante de Dios que esparce luz a aquella gente hundida en la pobreza, en la ruina. Mientras que estos hijos del diablo esparcen tinieblas al tenerlos a todos como esclavos de hombres. Solamente que el texto nos dice que por una hora van a poder gobernar de esa manera, con la bestia que les va a acompañar, hasta que algo ocurre, y ahí es donde yo le invito, Rodolfo, a pensar qué puede pasar para que se cumpla Apocalipsis 17:13. Entregarán su poder y su autoridad a la bestia. Estos mercaderes venían gobernando, yo dije, la agenda globalista, los grandes inversionistas, los grandes capitales, gente multimillonaria. Pero noten ahora, algo pasó para que de un gobierno conjunto, del versículo 12, pase a un gobierno único, del versículo 13. Ahí tenemos los dos textos. Los 10 cuernos que has visto son 10 reyes que aún no han recibido reino, pero por una hora recibirán autoridad como reyes y la bestia les va a acompañar. Y ellos tienen un propósito, y en el propósito designado por Dios es que entregarán su poder y autoridad a la bestia. ¿Cuándo ocurre eso? Cuando estos mercaderes de la tierra, creyéndose ganadores, algo pasa y necesitan que la bestia intervenga. ¿Qué es lo que pasa? Y aquí, amigos, lo único que puedo dar yo es un escenario nada más. Yo no soy profeta, pero solamente verle la lógica de cómo están sucediéndose las cosas. Y es que estos grandes inversionistas, recuerden que estamos haciendo una aplicación moderna de los textos bíblicos. Que estos grandes inversionistas, que ahora como prestamistas al país quebrado fulano de tal, al país arruinado sutano de tal, todos ellos se les dan inversiones con usura, con dinero, con ganancia. Ellos ganan dinero. Te presto $1, pero tú me devuelves $1.60, $1.90, $2. Por cada dólar que te doy, eso es lo que tú me tienes que devolver. El capital más el interés. Eso cualquier inversionista lo hace. Para eso son ricos. Gente que sabe hacer negocios. Bien, de paso agrego un paréntesis. Hay un video de Soros, famoso inversionista, pero en el cual se lo describe como inmoral, cómo hizo arruinar a un país. El video lamentablemente ya lo borraron de YouTube. Yo lo miré, lo pude observar, en donde se lo increpa, el periodista que le increpa, le dice que actuó de forma inmoral, cómo ganó plata a costa de la ruina de un país. Y él respondió, miren, ustedes dirán lo que quieran, pero los negocios son de esa naturaleza. Cuando uno invierte lo hace para ganar. Si ellos no saben hacerlo, no me van a acusar a mí de los errores que ellos cometen. Esa es la forma en cómo él se defendió. Y tiene su lógica, solamente que si la lógica es yo hago dinero, aunque el otro se funda, de eso estamos hablando, los mercaderes de la tierra. Y ahora, ¿cuándo llega el tiempo en que le entregan el poder a la bestia? Cuando Dios interviene, esta es mi opinión, interviene enviando calamidades para que estos grandes mercaderes de la tierra vean que se les escapa de la mano, que hay que buscar que el Dios que manda las calamidades se calme. Para ello recurren a un poder religioso que interceda para que las calamidades cesen, y al interceder comienzan las calamidades a ceder, para que se venga el milenio tan largamente esperado. Entonces, digo esto, mis queridos hermanos, yo no soy profeta, solamente que leo el texto. ¿Cuándo se produce la transición de estos 10 cuernos reyes que gobiernan una hora, muy poquito tiempo, pero no dan más, se lo entregan a la bestia? La bestia ahora sí va a gobernar absolutamente. ¿De qué modo? Imponiendo la marca de la bestia. Allí ya es el final. Gracias, pastor. Hay una pregunta que me llama la atención aquí y la pregunta dice, ¿por qué será que las iglesias están tan debilitadas y ya no predican como en el pasado? Ya no se nombra el pecado por lo que es pecado. Ahora, la pregunta es, ¿debemos tratar de reformar a las iglesias que han caído, pastor? Porque ya no el ecumenismo fue lo que trajo de que ya no se predicara lo que es pecado. Ahora, la pregunta es, ¿debemos nosotros de tratar de reformar a las iglesias o qué debemos de hacer? Según Apocalipsis 18:4. Muy bien, vamos ¿O la a leer. reformamos o nos salimos? Antes de leer el texto de 18:4,
Hay un texto que le precede, aparece en el capítulo 18, versículo 21. Es un enfoque nuevo que Dios trae para los últimos días, y es la aparición del ángel que arroja la piedra al río Éufrates. Y allí hay una maldición contra Babilonia. Un ángel poderoso tomó una piedra, como una gran piedra de molino, y la arrojó en el mar, y con estas palabras: con el mismo ímpetu será derribada Babilonia, la gran ciudad, y nunca más será hallada. Aquí no cabe hacer reformas, lo que cabe es predicar, anunciar las calamidades. Y entonces a los que están presos adentro, a los esclavos que habíamos leído hace un momento, a esas almas de hombres esclavizadas por los mercaderes, gritarles: sálganse, sálganse, que los pecados de Babilonia han llegado hasta el cielo y Dios se ha acordado de sus maldades. Mírenlo, capítulo 18, versículos 4 y 5. Ese es el mensaje que hay que predicar. Si vamos a sanear la sociedad, amigos, sigamos el modelo bíblico. Si alguien dice: no, pastor, usted trata de darle, en lugar de ayudar a que esa gente ecuménica. No, a ver, miremos. Y oí otra voz del cielo que decía: salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipe de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas. En otras palabras, hay que anunciar que vienen las plagas, hay que anunciar que esta gente participa en pecados, pero a la vez, primeramente, básicamente, anunciar: sálganse, sálganse, sálganse. Amén. Bendito sea el predicador, los hermanos, los que hablen, diciéndole al resto de los compañeros, hermanos también, creyentes, cristianos: hermanos, dejen Babilonia. Este es el tiempo de dejarse de Babilonia. ¿Pero por qué? ¿Qué hay de malo? El texto 18:5 lo dice: sálganse para que no seáis partícipes de sus pecados. Si ustedes siguen practicando los pecados, van a recibir la condena de las plagas. Dios se los quiere evitar. Sálganse, ahí lo tenemos. Porque sus pecados han llegado hasta el cielo y Dios se ha acordado de sus maldades. Ahora, queremos preguntar: ¿cuándo los pecados llegan al cielo? Sí, era la pregunta. Eso es. Bueno, hay una cita de Elena White en Eventos de los Últimos Días, que de memoria estoy acordándome, que dice: los pecados llegan hasta el cielo cuando por legislación humana se ordena un mandato que vaya contra la ley de Dios. Miren, hay mandatos o prácticas, tal vez sea la palabra más adecuada, como la ideología de género, que allí desnaturaliza el propósito original de Dios cuando creó la pareja humana. Y incluso hay países donde se legisla, como en este país, que es natural el matrimonio homosexual. Forma parte de la vida. Eso provoca a Dios. Pero cuando esa ley que se firmó acá en Estados Unidos, donde se hace el matrimonio homosexual igual, con las mismas características y derechos que el matrimonio convencional, hombre y mujer, si esto se regara por el mundo entero y todos los países votan, entonces ya Dios va a decir: están atentando contra uno de mis 10 mandamientos. Se acabó. Como eso no está llegando todavía, hay países y gente noble. Pero el texto de la marca de la bestia no habla así. Cuando se imponga la marca de la bestia, será de tal manera obligatorio que tanto en la frente como en la mano indicará la fuerza de esa marca. Hay que cumplir la marca so pena de muerte. Quien no la cumple va a pagar las consecuencias. Entonces, eso es que llega hasta el colmo de las maldades. Han llegado hasta el cielo y Dios se ha acordado para enviar las plagas. De allí el consejo: sálganse de ella, pueblo mío. Ahora, pastor, según Juan 10:16, ahorita acabamos de entender, quizás va a llegar el momento que para las instituciones ya no va a haber vuelta de regreso, sus pecados llegaron hasta el cielo, pero para los filigreses todavía hay una oportunidad. Según Juan 10:16 nos dice que hay un pueblo que Jesús quiere rescatar. Dice: también tengo otras ovejas que no son de este redil, aquellas también debo atraer a mí, oirán mi voz. Ahorita quizás todavía están ahí, pastor. Así es. Pero va a llegar el momento en que van a oír la voz de Dios y habrá un rebaño y un pastor. Bien, eso va a ocurrir solamente cuando se predique la palabra y oigan los hermanos que están esclavizados en Babilonia y oigan que la voz del pastor que les está hablando. Quiero usar una ilustración. ¿Qué es eso de escuchar la voz? Inmediatamente se despierta el corazón. Dos pastores de ovejas, antiguos amigos,
habían vivido por separado durante años. Debido a sus trabajos, en cierta ocasión, les tocó trabajar cerca y las casualidades, uno mira al otro a cierta distancia. No lo puedo creer. ¿Eres tú? Sí, soy yo. Y se acercan mutuamente y las respectivas ovejas también. Y allí los amigos conversan por largas horas, hacía rato que no se veían. Y las ovejas todas mezcladas. Terminada la charla, uno le dice al otro, mira, cometimos un gran error, no separamos las ovejas, ahora están mezcladas. ¿Cómo hacemos para separarlas? El otro le dice, no te preocupes, eso para mí está resuelto. Disfrutemos del momento, sígueme contando de tu familia. Y así pasaban los minutos. El otro estaba preocupado. Dice, mira, si estás ya queriendo declinar el día, sería bueno que... Ahora me preocupa, ¿cómo vamos a separar? No te preocupes, ya te dije, yo me hago cargo. Efectivamente, comienzan a separarse. Y uno le dice al otro, te voy a enseñar cómo las voy a separar. Y en eso se despide. Bueno, mi querido amigo, ha sido un gran gusto haberte visto y quiera al Señor que nos miremos en otra ocasión. Yo tengo que ir a pastar en otra parte. ¿Ok? Se saludan, se despiden y acontece algo. El que se despide sale silbando. Silba, silba, silba. Y las ovejas, acostumbradas a la voz del silbo de su pastor, lo van siguiendo. Otra vez ponemos el texto de Juan capítulo 10, versículo 16. También tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo traer y oirán mi silbo, mi canto. Y habrá un rebaño y un pastor. Efectivamente, ese silbo atrae a las ovejas que le pertenecen. Y mis queridos amigos y hermanos que están oyendo, cuando se predica la palabra de Dios y se dicen las cosas muy graves que están ocurriendo, las cosas antiéticas, inmorales, pecaminosas, hay corazones que se encienden. Bueno, alguien que predique la verdad, Dios está tocando el corazón, para que como una simple ovejita acostumbrada a escuchar la voz del Espíritu Santo, oye la exhortación y comienza a escuchar y a seguir. Pero aquel otro que está acostumbrado al pecado, no, esa voz no le suena, es un ruido, no le veo nada raro. Por eso mis ovejas oirán mi voz. El Espíritu Santo le va a hablar a usted también. Amén. Estése atento a los mensajes que están apareciendo contra el nuevo orden mundial, contra esto que se ha hecho de la cuarentena y la vacuna, de obligarlos a todos. Nos encierran a todos. ¿Por qué no permitir que la persona pueda curarse a su manera? ¿Por qué obligar a una vacuna? Si la persona goza de buena salud, ponerse algo tan peligroso que podría serle bueno a un anciano, a otra persona. Pues yo estoy con cierta salud, puede decir alguien. ¿Por qué obligarlo? Bien, esto muestra que aquí hay algo raro en que se quiere esclavizar a las almas de los hombres, hemos leído hace rato. Por eso el Señor dice, sálganse, que ahora van a cobrar por los pecados que ellos han hecho. Amén. Pastor, gracias. Me vine a la mente en los días de Noé. Sí. En los días de Noé, amigos, no solamente era creer, tenían que actuar, Sí. ¿verdad? Por ejemplo, vino el mensaje en los días de Noé y por 120 tuvieron el mensaje, pero llegó el momento ahora de actuar y dice, entra tú y tu casa. ¿Ve? La invitación fue a entrar, no nomás a creer, sino a entrar. En nuestros días, pastor, en nuestros días no basta con creer, sino según en los Hechos de los Apóstoles, en los tiempos de Jesús, pastor, cuando murió el Señor Jesús y subió al cielo, Pedro se quedó predicando el mensaje acerca de lo que había pasado en esos días. La gente escuchó su tema de Pedro, pero hubo un movimiento dentro de ellos, según Hechos 2, del 37 al 38, que al escuchar el tema se compungieron. La palabra compungir tiene un significado profundo. Que se dolieron en el alma. Ajá, por lo que habían hecho, y ahora puede pasar que ahorita al escuchar el tema que se está dando, muchos digan así, del 37, ¿qué haremos? Estamos escuchando temas que en realidad no entendemos, pero
Amén, pero amén. nos llega a la mente algo que Ah, tenemos que hacer, así es, pero así no es. sé qué. Así es. Entonces al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Así es. O sea, entienden los temas, pero no tienen Así es. algo que hacer, pastor. Entonces, ¿qué se les podía invitar a estos hermanos a que hagan? Sí, amigos, creo que Rodolfo tiene razón cuando el corazón se compunge, se agita. Algo está, o sea, yo estoy viendo, no lo veo claro todavía. Ojalá lo pudiera ver claro, como que ya no hay polvareda. Porque es mucha la información, muchas las cosas que están ocurriendo, mucho temor de nuestra parte, porque queremos gozar de salud como la traíamos antes. Pero ahora solamente la podremos tener si nos ponemos una vacuna, y se habla mucho acerca de ello. Allí en Europa, en Italia, hay un pueblo en las montañas al cual fueron los citadinos, los de la ciudad, fueron y poblaron allí, para asombro de los lugareños. Y en el reportaje a un señor se le hace la pregunta, ¿a qué se debe que él vino acá? Mire, yo viví 39 años en la gran ciudad, pero con esto de la vacuna yo no lo voy a permitir. Gozo de salud, por la gracia de Dios. Y aquí voy a hacer mi trabajo y mandarle a mi compañía en la ciudad todos mis reportes y seguir viviendo acá. Y la gente se asombra porque van llegando. ¿Por qué tienen que irse de las grandes ciudades si ellos no son religiosos, no son cristianos, no están, ellos a la vacuna, no quiero? Hay otros que dicen, sí quiero. Está, le cuento, el doctor Elmer Huertas, una bella persona, un buen científico. Y el hombre lo promueve a sus reportajes en español donde él habla. Entonces, aquí está dividida la situación. Pero por encima de ello, lo que importa es que Dios quiere que gocemos de buena salud. Aquí este cuerpo que tenemos que Dios nos ha dado, yo le llamo la vacuna ambulante, la vacuna viviente, con un sistema inmunológico saludable. Por lo tanto, no me obligues a ponerme algo que en mi conciencia me dice que no. Si quieres la máscara te la puedo aceptar, me pongo la máscara, pero no me pongas eso. Haré lo que me pidas, guardar la distancia y la cuarentena, si te molesta. No, que quiero que todos se unifiquen y ya desaparezca la cuarentena y la máscara también. Entonces déjame que yo con mi salud disfrute, o me estás empujando a que yo me vaya fuera de las grandes ciudades, a vivir en los montes. Eso es lo que me estás obligando. Noten, amigos, a dónde estamos llegando y entendemos que esto no está justo, no está correcto, sobre todo porque hay alternativas para vivir sano. Hasta plantas naturales que pueden curar de esta peste. Pero al querer imponer algo, ahí decimos, aquí hay algo raro. Por lo tanto, por eso, amigos, si usted no lo ve claro, como dice Rodolfo, lo único que pedimos es manténgase en contacto todavía con estas exposiciones. Dios irá arrojando luz, ver luz, para que tomemos la decisión. Ya lo decía el texto de Babilonia 18, 4 y 5 de Apocalipsis. Salid de ella, pueblo mío. Ya en su momento será más nítido ese mensaje. Hay muchos pecados. Sálganse porque esto se va a castigar. Pecados que Dios no puede tolerar por más tiempo. Por eso Dios busca un pueblo sano, limpio, un pueblo que ame a Jesús, que quiera obedecerle para que Dios le otorgue su santidad. Amén. Pastor, de hecho, en la palabra de Dios, a esta obra que le viene a Babilonia, Dios le llama su obra extraña, porque no es parte Isaías. de él hacer eso. Isaías. Dice, si permanezco en Babilonia, ¿cómo me tratará Dios? No es la voluntad de Dios actuar de esa manera, porque el castigo es para el diablo y sus ángeles. Pero si nosotros, amigos, no hacemos una decisión personal, todo por, como se dice, es que yo crecí aquí y aquí voy a quedarme, sabiendo lo que viene, pastor, pues como que no queda, no lo entiendo, porque ya estamos grandes para hacer decisiones sabias. Dios nos invita, hermanos, ¿qué vamos a hacer con la invitación que Dios nos hace? Como en los tiempos de Noé, actuaron y salvaron Noé y su familia. Hoy en la actualidad Dios nos invita, ¿qué vamos a hacer, hermanos? Todo está en nosotros. Dios es claro y nos da advertencias. ¿Qué más podemos decir, pastor? Amigos, si ustedes desean, pueden allí el número de teléfono que está puesto allí, comunicarse, ya sea por audio, la grabación que ustedes dejen, lo que ustedes desean, que aquí podemos proveerles libros y materiales para su estudio personal. Usted tenga una Biblia y si no la tiene se le provee también.
Esa es su herramienta de salvación. Tenga su Biblia, tenga literatura adicional que le ayude a entender mejor la Biblia. Prepárese. Desde aquí va a tener todo el apoyo logístico, humano, espiritual, para que usted sea fuerte, firme, ante todas las cosas que están viniendo como lava de un volcán que erupta. La lava avanza arrastrando, así también, pero desde aquí esperamos Dios nos cuide para ayudar a tanta gente que vean más claramente a través de los estudios de la Biblia y de la edificación del carácter personal. Amén. Es nuestro consejo, amigos, deseando que Dios les bendiga y siempre agradecidos que están en contacto con la producción. Gracias, hermanos, amigos, y hasta la próxima. Un nuevo estudio vamos a traer. Amén. Tiempos solemnes están por venir, la mañana viene, y también la noche. La luz dora las nubes que coronan las cumbres. Pronto su gloria se revelará. El sol de justicia está por salir. La mañana del día eterno para los justos y la noche perpetua para los impíos. El pueblo de Dios espera con ansia las señales de la venida de su Rey. Cristo viene en las nubes del cielo con poder y grande gloria y con millares de ángeles. ¿Quién lo recibirá en paz? Vendrá para ser glorificado por sus santos y ser admirado por todos los que creyeron. El fin de todas las cosas se acerca. El gran día del Señor está por venir. ¿Quién estará firme? Es necesario preparar el camino delante del príncipe de paz que viene sobre las nubes de los cielos. Se reeslabonarán las cadenas familiares rotas. El Señor nos ha hecho depositarios de la sagrada verdad. Hemos de levantarnos y resplandecer. Asiste a nuestro culto de adoración familiar y prepararnos para el encuentro del Señor los sábados a las 10 de la mañana. Todos están cordialmente invitados.